pelo, en mi opinión, podría ser el sudario que estaba en la tumba de Jesús. Cuando yo entré en Manopelo, tuve inmediatamente otra sensación. Dije al instante, esta es la Verónica, por fin la hemos encontrado. Y sería toda una historia que contar, porque para mí eso estaba claro. Una historia que empieza en el Santo Sepulcro con la sorpresa de Simón Pedro y Juan, dos de los apóstoles que por el aviso de María Magdalena corren a la tumba y la encuentran vacía. María Magdalena llega a la tumba en la mañana de Pascua. Ella no dice, el Señor ha resucitado, sino que dice, se lo han llevado, pero no sabe a dónde. Así que corre donde los apóstoles. Y en la pequeña tumba recogen las sábanas y las llevan de nuevo y rápidamente al cenáculo, a la sala de la última cena. Cuentan los evangelios que esa noche Jesús resucitado apareció en medio de ellos, traspasando las puertas que los apóstoles por temor de los judíos habían cerrado. Pero, ¿por qué tenían miedo? ¿Había solo una razón para eso? Porque tenían las sábanas. En la cultura hebrea, en el periodo de Pascua, había un clima turbulento y agitado. Por eso, al decir Jesús de Nazaret ha resucitado, es otra historia. Pero si hubieran dicho, tenemos las pruebas, tenemos las sábanas de la tumba, los apóstoles no habrían sobrevivido, porque habrían violado dos prohibiciones importantes. El mandamiento dice, no te harás imágenes, y esas eran imágenes. Y por otro lado, la pureza. Por lo tanto, no había nada peor para violar estas prohibiciones que la presencia de esas sábanas. Por eso, desde el primer momento, fue necesario esconderlas. Desde ese momento en adelante, de esos lienzos fúnebres, testimonios directos de la pasión, la muerte y desaparición del presunto cuerpo de Cristo, tendríamos solo pistas. Reliquias milagrosas que mostraban su rostro aparecían en los lugares más disparatados. Leyendas, cuentos y pinturas que crearán un puente misterioso entre Oriente y Occidente. Analizando la iconografía de Cristo, pero sobre todo las reliquias que presentan el rostro de Cristo estampado milagrosamente, no pintado, porque se sostenía que había sido estampado milagrosamente, descubrimos que son muchos los caminos paralelos. Uno de ellos nos lleva a Georgia, donde se narra la leyenda de María, la madre de Jesús. En esta leyenda se dice que la Virgen María poseía una imagen de Cristo en una tela que se produjo porque estaba superpuesta a la síndone en la tumba de Jerusalén. Y cuando ella rezaba, ponía siempre ese velo o esa tela hacia el lado este. Otro tejido que reproduce el rostro sagrado del Redentor habría aparecido en Camulia, Capadocia, y de ahí, como escribe el historiador bizantino Giorgio Cedreno, fue transportado en el año 574 a Constantinopla. La de Camulia es la primera imagen de la historia en ser definida como aquirópita, no hecha por manos humanas sino producida con arte divino. De Constantinopla, la camuliana entregada a las olas del mar por el patriarca Germano llegaría a Roma. Y es llamada Verónica. ¿La camuliana correspondería entonces al velo de la Verónica? ¿Y tiene alguna relación con el tejido conservado por la Virgen María tras la muerte de su hijo? Además, otro camino nos conduce a Edesa, reino del rey Abgar, un soberano que se habría dirigido a Jesús para pedirle que lo sanara de una enfermedad. Las versiones de la historia son muchas, pero tienen una característica en común. El Mesías regala a Abgar una imagen de su rostro estampada milagrosamente en una tela, y gracias a esa imagen, el rey se sanará.
Y este lienzo con la imagen milagrosa es de algún modo, digamos, un elemento que se aparta un poco de lo apócrifo de la leyenda para entrar en la historia. Es el primer avance importante. Se cree que el rostro que tenía Abgar se supone que fue el mandilión venerado en Edesa. El mandilión de Edesa es una reliquia que desde el siglo VI ha influenciado fuertemente la tradición pictórica y se ha transformado en una especie de arquetipo para la reproducción iconográfica de Cristo. Inicialmente se creía que el mandilión era un paño que, al igual que la camuliana, tenía estampado el rostro del Señor, pero diversos estudios identificaron ese tejido con la síndone, que doblada en 8 partes, mostraba en la parte superior la imagen del rostro del hombre sindónico. Desde ese momento en adelante, la imagen de Cristo ya no se dejaba a la imaginación del pintor, sino que la imagen sindónica, o por lo menos el objeto que llegó después del siglo VI o siglo VII, se convirtió en la norma para la composición de todas las demás imágenes. Como la del Pantocrátor, presente en los mosaicos en Constantinopla y en las áreas impregnadas de la cultura bizantina, la imagen del Cristo Pantocrátor se asemeja en todo a la del hombre de la síndone. El pintor conoció entonces la sagrada reliquia y el mandilión, quizá la imagen inspiradora del propio Pantocrátor. ¿Qué relación tenía el lienzo que, según la tradición, cubrió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión? Según una variante del relato del rey Abgar, el precioso lino habría sido llevado al soberano enfermo por San Judas Tadeo y tiempo después, al morir el rey, habría sido doblado en 8 partes y escondido por los seguidores del cristianismo perseguidos en ese tiempo. Al doblar el sudario de esta manera 8 veces, queda visible la zona del rostro y también todas las reproducciones antiguas desde el siglo IV en adelante nos muestran el rostro de Cristo con un gran parecido a la síndone. No tenemos pruebas de que el pintor, el iconógrafo que pintó el icono sinaítico, hubiera visto el rostro sindónico porque no se sabe, pero es posible. Es una de las tantas hipótesis, también porque son extremadamente parecidas. El pintor no pudo haberse inventado nada, debe haber visto algo de seguro. Según algunas reconstrucciones históricas, el mandilión o sábana replegada fue llevado posteriormente a Constantinopla. En 1204, bajo el pontificado del Papa Inocencio III, irrumpen los cruzados en Constantinopla. Durante 3 días tienen lugar los saqueos más terribles y en el botín de guerra termina quizá también la síndone, de la cual se pierden las pistas. En 1204 esta sábana desaparece, reaparece en Francia casi 150 años después, a mediados del siglo XIV, en 1353, en manos de un caballero cruzado que lo expone y cuya mujer era una descendiente del cruzado que tenía el Palacio de Blanquerna, donde se encontraba la síndone en Constantinopla en 1204. Otra pista interesante sugiere que la sábana sagrada habría sido custodiada durante un tiempo por los caballeros templarios. Hay un rostro interesante, venerado por los templarios, que fue descubierto en Templecombe, Inglaterra, que se asemeja mucho a la síndone, tiene 145 puntos de correspondencia. Y uno de los últimos caballeros templarios que muere en la hoguera en 1314 se llamaba Geoffroy de Cherny y era familiar del primer poseedor, Geoffroy de Cherny, que en 1353 dijo tener la síndone. Sabemos que los templarios estaban muy interesados en las reliquias de Cristo y trataban de hacer todo lo posible para obtenerlas. Y existen documentos, particularmente un documento de templarios que fueron interrogados en Carcasona, en el cual uno de ellos afirma de la manera más explícita haber visto quodam linium aventem figuram hominis, una sábana de lino que llevaba la imagen de un hombre.
la nieta de Geoffroy de Cherny, el primer poseedor oficial en Francia, dona la síndone a los Saboya 100 años después prácticamente, en 1453, y los Saboya la conservan primero en Chambéry, en su castillo, en una capilla que fue construida para ello especialmente, y luego en 1578 es llevada a Turín. Los caballeros templarios podrían entonces durante un periodo haber tenido en su poder la síndone, que habría luego terminado en Francia, en Chambéry, conservada en la Santa Capilla del Castillo de los Saboya. Nuevo Speed Stick ADN. Se adapta inmediatamente a ti. Speed Stick ADN, el desodorante que se adapta a ti para darte mayor protección. Porque protección que se adapta a ti no le da chance al sudor. Bueno, llegó la época navideña. ¿Listo para recibir tu regalo? No podemos esperar y queremos sorprenderte con un gran obsequio. Esto no puede ser verdad. ¡Prepárate! Las navidades serán al mejor estilo Robertson. ¿Qué están haciendo? Nos estamos contagiando del espíritu navideño. Te digo algo, ese es un regalo que siempre da satisfacción. Maratón Dog Dynasty. Lunes a las 8 de la noche. Por A&E. Una buena mamá reconoce lo mejor. Y lo mejor es Suavitel, porque lo tiene todo. Me da esa fragancia única que amamos. Ay, me encanta cómo huele. La del amor de mamá. Huele muy rico. Es la fragancia que me hace sentir orgullosa y que dura siempre deliciosa. Definitivamente yo prefiero Suavitel, porque lo tiene todo. Úsalo tú también, ellos lo notarán. Suavitel, único como el amor de mamá. Esta noche voy a brillar usando mi mejor accesorio. Mi sonrisa Colgate Luminous White. Y nada más. ¿Te lo creíste? Nueva Colgate Luminous White con aceleradores de blanqueamiento. Un tono más blanco en una semana. Nueva Colgate Luminous White para una sonrisa brillante. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Tradicionalmente la historia de la síndone siempre ha estado dividida en dos grandes periodos. Un primer periodo que va desde la sepultura de Cristo hasta mediados del siglo XIV, cuando la síndone aparece en Europa. Este segundo periodo se caracteriza, en cambio, por el hecho de que existe una documentación real y satisfactoria que nos permite relacionar con precisión la síndone que a mediados del siglo XIV aparece en Lirey, Francia, en manos de una familia feudal con la de hoy conservada en Turín. Y es esta reliquia la que desde la segunda mitad del siglo XIX ha sido objeto de numerosos análisis con resultados sorprendentes. Lo que llevó a realizar investigaciones tuvo que ver con la primera fotografía oficial tomada en 1898 por el fotógrafo Secondo Pia, que por primera vez pondrá en evidencia las características sorprendentes de la tela fúnebre. La primera característica es que el lienzo sindónico y por lo tanto su imagen se comporta como un negativo fotográfico. Pia, al tomar la fotografía, consigue invertir la tonalidad de los niveles de la luminancia. ¿Y qué aparece? Aparece el rostro del hombre sindónico como si se le viera en la realidad. Un descubrimiento que marca un hito histórico. Por primera vez podemos en efecto admirar el rostro verdadero del hombre de la síndone, quizá el rostro verdadero de Cristo. También es necesario tener en cuenta que la fotografía ha marcado el primer paso para los desarrollos y el procesamiento mediante computadoras. Por lo tanto, esta posibilidad de estudiar la imagen sindónica con computadoras ha sentado las bases para profundizar el estudio sobre la presencia de particularidades en el interior de la imagen sindónica, pero también principalmente para poder extraer la segunda característica fundamental de la síndone, la de la tridimensionalidad.
Tenía 3 años cuando mi padre la fotografió. Él imprimía obviamente en esos años docenas de fotografías de rostro en escala 1:1, de dimensiones muy grandes. Giovanni Battista Giudica Cordiglia, el padre de Max, fue el primero en 1969 en tomar una fotografía a color de la síndone y en dar profundidad a esa imagen. Y así, al dar tridimensionalidad a la figura, sobre la imagen que logramos crear, parece que la tela está apoyada sobre un cuerpo que ayuda, que facilita el análisis de la imagen. Max Giudica Cordiglia y su equipo reconstruyeron en 3D la figura del hombre sindónico. Así como el profesor Nello Balosino, que como ellos ha trabajado en la tridimensionalidad de la síndone. El resultado final es el que ven, el resultado del rostro del hombre de la síndone libre de las heridas. Se nota un ligero desenfoque, pero el que trabaja con procesamiento de imágenes sabe que el desenfoque está siempre relacionado con el filtro pasa abajo, que eliminó todas las imperfecciones. Entonces elimina las imperfecciones, elimina las marcas, pero trae como resultado también un ligero desenfoque. Al observarlo en tercera dimensión, el rostro del hombre de la síndone corresponde efectivamente a la tradición iconográfica más antigua. ¿Quién podría imaginar que después de 2000 años pudiéramos ver el rostro de Cristo? Que Cristo hubiera, por así decir, inventado la fotografía antes de nuestros días para podernos ofrecer también a nosotros hoy esa oportunidad de ver su rostro como pudieron verlo sus contemporáneos. Y es el mismo rostro esculpido por Luigi Enzo Mattei, autor de El hombre de la síndone, que trabajó en la creación de la obra en la intimidad de su estudio durante 19 meses. ¿Cómo nació este rostro? Por supuesto, a través del lienzo sindónico en un análisis ventral. El rostro pertenece a la raza semítica. La distancia entre las pupilas es inferior a los 65 milímetros de la raza europea. Tiene la nariz alargada, bigotes y barba desgarrada, más corta en el lado derecho. Es un rostro hierático, solemne. Es un rostro que emana compostura, que emana seguridad. Parece casi separado del cuerpo torturado, pero es un rostro que aunque no te ve a los ojos porque los párpados están caídos, te observa por dentro. Es un rostro que te hace reflexionar y pensar. La síndone no da respuestas, pero plantea preguntas. Preguntas que siguen multiplicándose alrededor del misterio del rostro santo de Jesús. Como hemos visto, los estudios efectuados hasta ahora demuestran que es el rostro de la síndone el que se acerca más que cualquier otro a la figura de Cristo. Sin embargo, existen otras telas que integran y completan las informaciones contenidas en el lienzo sindónico. Una de estas es un sudario conservado en Oviedo, España. Un hallazgo que se relaciona con el lienzo sindónico es el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo constituye una interesante prueba de apoyo anatómico-patológico de la síndone, pues las marcas de sangre son del mismo grupo sanguíneo y por lo tanto existe una analogía importante. En la antigüedad el sudario era el paño utilizado para envolver el rostro de los cadáveres justo después de la muerte para poder transportarlos luego a la tumba. El santo sudario que cubrió la cabeza del Señor al bajarlo de la cruz está en Oviedo desde el siglo IX. En nuestra hipótesis está claro que el sudario se utilizó inicialmente antes de
el enterramiento definitivo y por tanto cubre la cabeza desde el momento de la muerte hasta el momento en el que se entierra el cadáver. El sudario de Oviedo es una tela relativamente pequeña que mide aproximadamente 83 por 53 centímetros, lo suficiente para envolver la cabeza de un hombre. En la tela no hay señales de un rostro, solo marcas de sangre. Es interesante que las marcas de sangre coincidan con lo que podemos leer sobre la síndone. Y entonces el sudario de Oviedo tenía la función de servir como paño que envolviera el rostro del crucificado en el momento en que fue bajado de la cruz para ser llevado al sepulcro y cubrirle el rostro desfigurado. Para completar la tesis sobre las extraordinarias coincidencias entre el sudario de Oviedo y la síndone de Turín, intervino una vez más Sor Blandina Pascalis Schlumer. Fue ella la que, después de haber superpuesto el velo de Manopelo a la síndone, puso sobre ambas las huellas de sangre del sudario de Oviedo, emulando una investigación hecha tiempo atrás por otros estudiosos. Este trabajo no es mío. Yo solo tomé la superposición que ellos elaboraron para la síndone y el sudario de Oviedo. El flujo de sangre corresponde con el rostro de Manopelo. Un descubrimiento sorprendente. La síndone de Turín, el rostro de Manopelo, el sudario de Oviedo. 3 reliquias milagrosas alrededor de las cuales giran las principales historias y leyendas de la cristiandad. 3 reliquias de un único rostro, el rostro verdadero de Jesucristo. Él se muestra como realmente era en ese momento. Y la síndone muestra la situación del cuerpo muerto, quizá poco antes de la entrada de su alma, de la resurrección. Es como si este velo mostrara su primera mirada. Hoy es muy claro, es obvio, que la imagen que nos enseña el rostro santo muestra al mismo hombre de Turín y exactamente al mismo hombre de Oviedo en España. Es una sola persona. ¿Estamos ante fotografías sofisticadas del rostro de Cristo? ¿Imágenes tridimensionales que llegaron hasta nosotros desde la antigüedad para darnos un mensaje? ¿El testimonio de la resurrección del cuerpo de Jesús? ¿Su quinto y último evangelio? Las preguntas siguen abiertas. Lo que es cierto es que las imágenes de Manopelo, de Oviedo y de Turín son una confirmación ulterior para los creyentes y un gran desafío para la ciencia. Aún queda mucho por descubrir.